Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Para mí es un placer y un honor estar con cada uno de ustedes. Y pues bueno, seguimos en esta recta de estos webinar, por así decirlo, con mucho cariño y con mucha pasión para cada uno de ustedes, de los voluntarios de la Red Mundial de Jóvenes Políticos. Y pues creamos estos webinars, Un plástico menos en la naturaleza, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, en el cual el lema de este año es sin la contaminación de plásticos. Hemos tenido charlas muy interesantes, muy diversas, y sin duda para mí es un gusto y un placer desde la Coordinación Nacional del Medio Ambiente pues poder promover este tipo de espacios. Y bienvenidos, mi nombre es Hilda Margarita Castro Cuamachi y justo agradezco muchísimo al doctor Rolando Luna García, que nos está acompañando y que también es un gran colaborador de Totli Educación Ambiental y sin duda un gran investigador. Muchísimas gracias, muy buenas noches. ¿Cómo está, doctor? Cuéntenos. ¿Le agarró la lluvia? ¿Está haciendo frío? Cuéntenos un poco de ello. Hola, muy buenas noches, Margarita. Muy buenas noches a todos. Es un placer poder compartir un poquito de la experiencia que hemos ido adquiriendo. Y pues una noche placentera, independientemente del clima maravilloso de alguna manera, porque aunque llueva, pues eso significa que va a haber cosecha, ¿no? Entonces, muy contentos de estar aquí en este momento compartiendo con ustedes. Muchísimas gracias. Y bueno, les vamos a contar un poco de nuestro increíble panelista del día de hoy y también agradecemos su presencia y pese a muchas complicaciones que tuvimos, pues le agradecemos infinitamente. Y pues bueno, el doctor Rolando Luna García, él estudió la licenciatura en Química Industrial, en específico en Polímeros en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, realizó la tesis en el CIMBESTAB del Instituto y el Instituto Politécnico Nacional, es doctor en Ciencias Químicas, en Química Inorgánica por el Centro de Investigaciones Químicas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y además tiene una estancia postdoctoral en Química Supramolecular por la Universidad de Montreal, en Canadá, una universidad preciosísima, y además tiene la estancia postdoctoral en Síntesis de Compuestos Biológicos Activos por el Instituto de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y pues bueno, tiene varios diplomados, por ejemplo, diplomado en materiales aeroespaciales, diplomado en desarrollo regional y calidad de vida, diplomado en desarrollo de habilidades para gerentes y ejecutivos de ventas por el Tecnológico Monterrey, y pues ha estado, tiene una amplia experiencia, por ejemplo, en la industria, ¿no? En Polaquímica, Metapol, Citlax, y pues él actualmente es consultor y asesor humano y tecnológico, así que si necesitan de esa área, por favor, ahí también nos deja sus redes sociales. Ha estado en 9 publicaciones en revistas científicas, con 360 asesor de 9 tesis de licenciatura, 10 de tesina, una tesis doctoral, y además de eso, pues, denme un segundo, ha participado en más de 10 proyectos en desarrollo tecnológicos con vinculación académica al sector productivo, ha realizado impartición de conferencias en foros industriales, universitarios, y pues también es el autor del libro Sistema de Innovación Personal. Así que también muchísimas gracias, le agradecemos sin duda que nos hable un poco de este tema tan importante, ¿no? Sobre ciencia, uso y conciencia, ¿no? De este tema tan importante, pues de los plásticos, ¿no? Que nos des una mirada diferente. El día lunes hablamos sobre, pues, si es el plástico, esas problemáticas que tenemos es por por esta, ¿cómo decirlo? Por esta inconsciencia y también por la comodidad. Ayer hablamos sobre la problemática que generan los plásticos en el océano, en la vida marina, ¿no? Etcétera. Y pues ahora nos vas a platicar un poco, pues sí, desde la ciencia y su uso, ¿no? De los plásticos para entender de mejor manera esta problemática y por qué este año Naciones Unidas nos dice que es la Big Plastic Pollution, ¿no? O sea, la disminución de esta contaminación. Pues Rolando, muchísimas gracias. El piso es tuyo y pues también agradecerte y esperemos que también las personas puedan compartir de qué parte de la República Mexicana nos están viendo. También les recordamos que pueden registrarse para poder tener su constancia de participación y pues también agradecemos muchísimo al equipo de Totli Educación Ambiental que nos permitieran contactarte. Y Rolando, adelante, por favor. Pues muchísimas gracias. Como lo vuelvo a repetir, es un placer estar aquí con ustedes platicando.
de este tema tan importante que es pues los plásticos, ¿no? Y yo más que nada quiero hacerles un recorrido de cómo desde mi perspectiva veo los plásticos. Hay un tema muy amplio actualmente en toda la investigación en relación a los plásticos, y eso es lo que yo he visto, y en la cercanía que he tenido con los centros de investigación y con muchos investigadores, cada uno tiene un punto de vista diferente, e incluso la toma de decisiones pues a veces va muy sesgada a ciertos temas. Por tal razón quise compartir un tema más amplio para darles la oportunidad a ustedes de tener la información y que con base en esta información tomen sus propias decisiones, porque de repente nos dicen que si ahora, por ejemplo, los polímeros biodegradables están surgiendo como una moda, pero de repente pueden ser buenos o pueden ser malos, eso no nos dicen, simplemente quizás sí son una alternativa, pero qué tan bueno o qué tan malo. Y por eso quise hacer este recorrido, y voy a iniciar principalmente con un poco de historia. En el caso del acero, tiene 4000 años de historia desde que se empezó a usar el acero, 2000 años antes de Cristo. Se pueden imaginar todo ese tiempo, y el acero, a pesar de que son metales que consumen mucha energía para poder transformarse o para poder obtener una pieza, a pesar de eso, pues siguen siendo muy utilizados, e incluso ha incrementado muchísimo su uso del acero, principalmente porque el acero fue usado en su tiempo para la construcción de automóviles, que fue el que detonó más el uso del acero. Y actualmente no ha cambiado, digo, han cambiado aleaciones, han cambiado metales, pero el metal sigue siendo utilizado, y no solo en la industria automotriz, sino en muchos otros campos, ¿no? Sin embargo, también la industria automotriz es un parteaguas, porque también ahí por ahí de 1890, al tener el primer auto ya a combustión, pues también se empezó a incluir el tema de los plásticos, y estos se empezaron a introducir principalmente en las ruedas, con el caucho y todo esto, para darle una mejor movilidad. Y los plásticos parcialmente ahí tienen un boom de crecimiento por el origen de la parte automotriz, y empieza una serie de investigaciones y trabajos más acerca de este tema, pero vemos que pues son 4000 años, ¿no?, que el acero se viene usando, las diferentes herramientas en relación a este tema. Otro tema importante que hay que considerar es el petróleo como tal. El petróleo, como todos sabemos, muchos de los plásticos sintéticos tienen su origen en la parte del petróleo. El petróleo no es nuevo, 500 años antes de Cristo ya había información de que parte de este petróleo se usaba principalmente para darle movilidad a ciertas embarcaciones, ya que el petróleo, al ser impregnado en madera, pues esto lo hacía hidrofóbico, que quiere decir que la madera repele el agua y por lo tanto tiene una mayor durabilidad. Y por lo tanto, pues el petróleo pues empezó a crecer desde ahí de una manera más controlada. No existían los pozos petroleros como actualmente existen. El primer pozo petrolero pues tiene más o menos unos 150 años, que tenemos como ya un pozo como lo conocemos en la actualidad, y el petróleo a partir de esa fecha empieza a crecer. Después el petróleo se usaba principalmente como combustible, ya sea para quemar, cocinar o hacer algunas otras cosas, incluso para mover, para tener movilidad, para los barcos, trenes, todo eso. El petróleo empieza a cambiar a principios del siglo XIX, porque empieza a hacerse una fragmentación de lo que representan las moléculas del petróleo, porque es una serie de moléculas que están ahí, químicas, y entonces existe un proceso de separación que se llama craqueleado del petróleo, y como es actualmente lo conocemos, y de ahí vienen muchas de las moléculas que se usan para la obtención de plásticos. Entonces ya es un elemento que tiene pues bastante historia. Y como les decía en un principio, el otro tema es los polímeros biodegradables. ¿Qué pasa con los polímeros biodegradables que actualmente se están usando
en la actualidad o que se están proponiendo como una alternativa para el plástico, pues tampoco es así de manera nueva. Se sabe que por ahí de 1700 ya los polímeros que provenían de las resinas de los árboles se estaban usando tanto en India, China, en otros países, pero también en el siglo XVIII también empieza a surgir un tema de mayor utilidad para los plásticos, en especial los que vienen de árboles, ¿no? O de la parte de sistemas renovables como actualmente los conocemos. Y resulta que anteriormente se usaba marfil para las bolas de billar y por ahí hicieron un concurso para ver cómo se podía sustituir al marfil con otros materiales que tuviera estas características, y en 1860 por ahí así se presenta la primera patente para la sustitución del marfil con este tipo de polímeros que daban una funcionalidad muy similar a lo que representaba las bolas de billar, ¿no? Entonces, tiene su historia, no es nuevo, actualmente se está comentando mucho, pero nace de una manera diferente, ahora se está sintetizando, anteriormente se recolectaba la resina de árboles, y esto es un tema muy importante porque también en su momento hubo un exceso de consumo de estas resinas, lo que promovía que grandes reservas de otro tipo de especies de árboles se fueran consumiendo para poder sembrar más árboles de estos que producen resinas y que se pueden obtener por goteo, ¿no? Sin embargo, no siempre hay una reforestación porque muchas veces estos árboles terminaban secándose y pues no había reforestación, y uno de los grandes problemas era la pérdida de grandes extensiones de bosques. Esta es como parte de la historia. Sin embargo, ahora ya entrando más en el tema, y quizás no voy a comentar mucho de esto, pero en la parte científica, los polímeros, para aquellos que no son químicos o que no son ingenieros en temas similares, pero que les atrae y que les apasiona el tema ambiental, los polímeros, pues para los químicos son sustancias que de una u otra manera lo que pasa es que son cadenas. Para nosotros representan elementos químicos que pueden ser carbono, oxígeno, nitrógeno. Principalmente son los elementos que se encuentran dentro de los polímeros sintéticos o de los plásticos que encontramos en el mercado. Hay un recuadro blanco que está hablando del etileno. Si ustedes ven ahí en la parte de etileno, pues es una fraccioncita o una molécula de un polímero. Eso es lo que se tiene de materia inicial, y se hace reaccionar, y lo que se hace es unir esa partecita en muchos bloques hasta hacer cadenas lineales. Esos son los polímeros. Y esos polímeros, hay diferentes tipos de polímeros, muchos de ellos van encaminados hacia la obtención de plásticos. Hay otras funcionalidades, polímeros más cortos que se usan para otras cosas, que tampoco son que son necesarios para la convivencia del ser humano, pero en general esta es la reaccioncita que se lleva a cabo para obtener un polímero. En el recuadro blanco podemos ver el etileno, porque el etileno representó el boom en los años 40, en 1940 por ahí así, cuando se patentó y que se pudo separar el petróleo y poder obtener etileno, a partir de ahí obtener plásticos. Pues representó un boom junto con la industria automotriz, porque empezó a consumirse más y a cambiar el sistema de movilidad, quizás de tren, de barco, empezó a llevarse a una movilidad más automotriz, ¿no? Entonces el plástico va muy relacionado en un principio con la parte del crecimiento del desarrollo automotriz. De ahí se dieron cuenta que el plástico podría tener muchos usos. Ahorita vamos a ver los usos, pero en la segunda parte de la transparencia hay una molécula que está titulada como ácido láctico. Este ácido láctico da origen al PLA. El PLA, cuando ustedes compran una bolsa o un plástico de plato, es biodegradable. Normalmente este tipo de plásticos que se utilizan para obtener cucharas, platos, bolsas de polímeros biodegradables están sintetizados a partir de este ácido láctico, y lo que lleva pues, es igual que la reacción del etileno, pero con moléculas con otras características. En este caso tiene mucho oxígeno y lleva a obtener cadenas muy largas de ácido poliláctico, y este ácido poliláctico es el que se obtiene
para poder hacer los diferentes materiales y se presentan como polímeros biodegradables en la actualidad ya de manera comercial. En la parte de arriba tenemos una estructura conocida como celulosa principalmente, o hidroxicelulosa. La hidroxicelulosa pues igual es un elemento que se puede hacer reaccionar a ser polimérico y obtener también de la misma manera otro tipo de elementos como pueden ser bolsas e incluso otro tipo de objetos a partir de esta hidroxicelulosa, que vendría a representar un poco todos los polímeros que se obtienen a partir de árboles y todo este tipo de cosas, que existe un proceso en ellos para poder obtener la hidroxicelulosa a partir del árbol y a partir de ahí poder obtener el polímero correspondiente, y se hacen pequeñas fracciones que nosotros como químicos los conocemos como pellet. Esos pellets son pequeñas bolitas que se transforman para hacer un proceso ya sea de inyección, soplado, otro tipo de cosas, que es cuando ya realmente obtiene una funcionalidad el polímero. Esto es la gran ciencia, digo, de los polímeros. Hay muchos temas, hay muchos tipos de polímeros más especializados para otro tipo cada uso tiene unas características diferentes, un tipo de estructura. El ácido poliláctico, bueno, es un ejemplo, pero hay muchos otros tipos de polímeros. Pero creo que para esta plática lo que les quería compartir en un principio, y que les quede un poquito a ustedes el cosquilleo de por saber qué realmente es un polímero o qué es un plástico, porque a veces vemos el plástico como algo que pues está ahí, que está dañando, y posiblemente sí, pero ahí viene la tercera parte de la plática, ¿no? Que es la conciencia, y es un poquito de decir, bueno, con la ciencia, o sea, con conocimiento ya científico, tomar mis propias decisiones, y aparte sí, sin querer también, es un poquito tomar conciencia de que todo lo que yo uso, pues tiene un efecto, ¿no? O sea, ya sea polímero sintético o ya sea polímero biodegradable, todo va a tener un efecto, ¿no? Esa es la primera parte de ciencia. Y la otra, para entender a los polímeros, muchas veces lo que vemos es que el polímero consideramos que a lo mejor son cadenitas, que como las cadenitas que nos colgamos, que pueden ser lineales. Esos polímeros que tienen esa estructura normalmente son más fáciles de degradar. Sin embargo, para poder obtener un polímero que tenga mayor característica de resistencia, existen otro tipo de arreglos, como pueden ser polímeros con diferentes miembros o membranas que pueden entrelazarse con otras redes para formar redes, e incluso los interconectados, que son los del medio, ¿no? Que es como un tipo red. Normalmente los polímeros pues, se van entrelazando entre ellos, y lo que pasa es que ese entrelace hace que el material sea más resistente o menos resistentes. Hay diferentes conceptos dentro químicos que pueden favorecer una cosa u otra y que pueden ser estudiados. Hay gente que se dedica a estudiar solamente ese tipo de interacciones para modificar las características de los polímeros. Y para tener un poquito idea del concepto de biodegradable, existe una norma de la ACTM, del American Standard Test Material, que es evaluación de materiales, que habla de cómo puede evaluarse si un polímero es biodegradable o no, y usa tres conceptos básicos. Uno es la pérdida de peso del polímero. ¿Qué quiere decir con esto? Si yo, por ejemplo, tengo un plástico y lo expongo a unas condiciones de degradación, puede ser sol, humedad, o simplemente dejarlo al medio ambiente como tal, lo que va a pasar es que yo tengo que esperar un cierto tiempo, y vuelvo a pesar este material y veo cuánto perdió de peso en cierto tiempo, y eso es lo que reporta. Los polímeros biodegradables son los que pierden peso muy rápido. Los polímeros que no se degradan pues son los que prácticamente mantienen su peso por mucho tiempo, y estamos hablando que muchos de los polímeros se habla que hasta 100 años tienen de vida ahí. Otro de los conceptos de biodegradable que usan estas normas es la capacidad que tienen los polímeros para absorber agua. Hay técnicas que se pueden utilizar químicamente para determinar cuánta agua absorbe este polímero. Normalmente lo que se buscaba anteriormente era precisamente lo contrario, que el material que estuviera hecho, el material ya fuera bolsa, juguete, lo que fuera,
durara mucho y que por lo tanto tenía que tener una característica de que no absorbiera agua para que durara más. Ese era lo que se buscaba anteriormente. Y el último punto que toman para el concepto de biodegradable es qué tan resistente es este polímero. ¿Qué quiere decir? Que si yo tomara este plástico y lo jalara para ambos sentidos, el polímero biodegradable tiene que romperse mucho más rápido que un polímero normal. O sea, un plástico. Físicamente eso es lo que estaría viendo. Nosotros vemos en química los conceptos, pues ya vemos una estructura, qué tan rápido, y hay diferentes equipos para medir eso. Esos serían los conceptos que actualmente se están usando como punto de partida para determinar qué tan biodegradable o no es un polímero. Y hay otros conceptos mucho más avanzados, en donde primero, pues ya lo que tienes es el polímero que es fácilmente rompible, que es fácilmente que absorbe agua, que pierde peso. Pero una vez que este polímero ya perdió y se degradó y que se hizo en polvito, ahora que ese polvito pueda ser absorbido por microorganismos. Ese sería un concepto ya mucho más avanzado del carácter de biodegradable, ¿no? Pero en principio, los 3 puntos que les comentaba son lo que se consideran como punto de partida para considerar un material biodegradable o no. Entonces, esta es la parte científica. Mucho de lo que van a escuchar ya hablando de polímeros reales, esta es la base. Y les darán los conceptos, les darán mucho más información, pero esta es la base de los conceptos de los polímeros biodegradables, ¿no? El uso. El uso, ahora entramos en esta parte. El uso de los plásticos actualmente pues se considera que hay que reducir, es cierto, pero también en cierto momento el plástico vino a cambiar ciertas características de la convivencia del ser humano, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso del transporte de agua, anteriormente pues había tuberías de metal, y muchas de esas tuberías, hubo un tiempo por ahí de los años 40 cuando se metían tuberías, tenían un cierto contenido de plomo, y cuando tú estabas tomando agua, pues resulta que estabas tomando un metal que, pues de alguna otra manera, es tóxico. Entonces, no es que se desprenda el plomo como tal del metal, pero sí hay una cierta pérdida de peso que se iba en el agua, ¿no? Entonces, esas características empezaban a generar problemas de salud en determinado tiempo, y por tal razón el polímero vino a sustituir, ya representó una solución en su momento para el transporte del agua. Cambiamos ciertos metales por plástico, y que actualmente incluso por costos, por practicidad, las tuberías pues siguen creciendo en la parte de tuberías de plástico, porque representa facilidad de manejo, porque representa un bajo costo, porque representa hasta cierto punto un menor efecto en el grado de toxicidad en el momento de transportar el agua. Otro de los temas tiene que ver con el uso de tecnología, ¿no? Actualmente nosotros no vemos, por ejemplo, los componentes, ¿no? Pero muchas de las personas tenemos un computador o una computadora portátil. A veces hay personas que no solo tienen la portátil, que tienen la fija, que tienen la tabla, que tienen el celular, y a veces vemos el bulto de la computadora, pero adentro de la computadora existe esa nueva relación entre metal y plástico, porque tenemos semiconductores, tenemos metales ahí, unidos a plásticos que son los que permiten la funcionalidad de nuestros equipos electrónicos. Incluso en la vida diaria y cotidiana nosotros estamos conviviendo con los plásticos, no solo con la bolsa, no solo con las botellas para transportar agua y tomarla, sino también incluso dentro de los polímeros podemos encontrar a contenedores, podemos encontrar pinturas, y los contenedores, hay muchos tipos de contenedores que se están usando para todo tipo, desde champús, pasta de dientes, enjuagues, alimentos. Todos esos son elementos que se usan para transportar diferentes materiales, y el plástico en cierto momento representó una mejor utilidad que otro tipo de materiales, ¿no? Eso diríamos. Pero también dentro del uso en la vida diaria, la moda actualmente representa un tema del consumo excesivo de polímeros.
O sea, la parte de estar en moda, de la parte textil, si ustedes ven una etiqueta de su ropa, ahora actualmente dice poliéster, ¿no? Tanto porcentaje de poliéster, tanto de algodón, o tanto de seda, o otro tipo de fibra natural. Pero el 80% o más quizás está a base de diferentes poliésteres, que son plásticos o polímeros como estructuras que les comentaba anteriormente. Muchos cosméticos tienen que ver con la parte igual de plásticos, desde el contenedor de rímel, lápiz labial, todos son plásticos, bolsas para transportar, que luego a veces son bonitas y que las personas no solo tienen una bolsa, ¿no? Que tienen ahí un cúmulo de diferentes bolsas para cada ocasión. E incluso dentro de la vida diaria, el uso de cepillos de dientes que están hechos a bases de plásticos, ¿no? Desde las cerdas, el mango, que vienen a base de plásticos y que estamos usando cotidianamente día a día, no solamente son las bolsas. E incluso los polímeros en cierto momento, o los plásticos, vinieron a sustituir, por ejemplo, jeringas que anteriormente eran de vidrio, y diríamos, bueno, es que la jeringa de vidrio se puede poner a desinfectar y se puede volver a usar, pero en su momento representó una comodidad usar jeringas desechables que se usan una sola vez y se tiran, y por cuestiones de salud creció muchísimo el uso de estas, y dentro del sector salud hay mucho de esto. Muchos equipos que tienen que ver con salud, desde un estetoscopio, sondas, que se están usando a base de plásticos y que se están usando en la vida cotidiana, hasta cierto punto, quizás contaminando, pero también necesarias para el tema de tratar de salud. Medicamentos, no solamente es el medicamento como tal, sino es el transporte, las botellas, los paquetitos de medicamento, pues están hechos a base de plásticos, ¿no? Y otro tema que no se ve, pero que es ahí y que tiene que ver con implantes, ¿no? La moda de los implantes, el hecho de que una persona quiera modificar su cuerpo, muchos de las cosas que se ponen en implantes tienen que ver con polímeros o con plásticos, diferentes características. Por eso les comentaba, hay muchos tipos de plásticos, muchas moléculas, pero en cierto tiempo se observó que existen implantes que no reaccionan con el organismo, que son parcialmente estables, y entonces empezaron a crecer. El mundo de los implantes está creciendo muchísimo. El cambiar de imagen, todo eso, pues está promoviendo igual el uso de polímeros o plásticos. Entonces, aquí vamos dos partes. La primera parte que les decía es un background o un pequeño recorrido de lo que científicamente es un polímero, y sintético y biodegradable. La segunda parte, digo, solamente son algunos ejemplos. Ustedes solo basta con que volteen alrededor de donde se encuentran. Hasta una cortina a veces está hecha de polímeros y representa un tipo de plástico de características que le dan la sensación de tela, ¿no? Que le buscan un proceso para que parezca una tela, pero normalmente pues están hechos a base de polímeros. Es un plástico, diríamos, más suave, ¿no? Pero no deja de ser un polímero que existe ahí. Y la parte de la conciencia tiene que ver con saber que a final de cuentas el polímero vino a representar una alternativa para cambiar un elemento que era el metal, y que fuera mucho más práctico y con menos uso de energía para su transformación, y que sustituyera muchas de las herramientas que ya se conocían de metales. Ahora, estas herramientas de los metales pues tienen 4000 años. Los polímeros estamos hablando que pues apenas van por ahí de 180 años, y su boom lleva menos, estamos hablando que son unos 70, 80 años de crecimiento de los polímeros. Y entonces cuando preguntamos que tenemos que sacar los polímeros, es cierto que se tiene que hacer más uso racional de los polímeros, pero sabiendo que de alguna otra manera esos mismos polímeros representan una herramienta o una utilidad para algunos ciertos aspectos. Algunos otros polímeros representan más una vanidad que una necesidad, ¿no? Y el otro tema tiene que ver con los polímeros biodegradables, ¿no? Ahora vamos por un bote o una taza de café o un vaso de café y nos lo dan en cartón, en plástico, pero eso no quiere decir que no represente un problema, porque ya lo vimos anteriormente, cuando en los 40 se usaba mucha de la resina en árboles,
Resulta que el polímero sintético de origen del petróleo tuvo boom porque se estaban acabando los bosques por el uso excesivo de este tipo de polímeros de los árboles que daban este tipo de resinas. Entonces se estaban acabando y estaban generando problemas, y la alternativa fue en ese momento usar polímeros provenientes de petróleo. Actualmente estamos presentando, muchos de los científicos hablan de este tema de los polímeros biodegradables a partir de almidones y todo ese tipo, pero si ustedes lo observan, todos esos almidones compiten de alguna otra manera con su uso para uso comestibles, ¿no? O sea, para otro tipo de cosas o necesidades que el ser humano tiene. Entonces, ahí hay que valorar cuándo me conviene usar un polímero biodegradable. Si yo como persona sé que ese polímero lo voy a usar una vez, o ese vaso lo voy a usar una vez y que no tengo necesidad de seguro, pues a lo mejor un polímero biodegradable pues va bien, pero a lo mejor si yo tengo un objeto que voy a usar una y otra vez, a lo mejor un polímero sintético va mejor porque lo voy a usar una y otra vez. Y dentro de este concepto, pues bueno, ya de los polímeros también se está hablando mucho del reciclaje, ¿no? Se habla del reciclaje del papel, se habla del plástico, se habla de los metales y se habla del vidrio. Estos 4 elementos que usamos actualmente siguen siendo utilizados en la vida cotidiana. Quizás el proceso de reciclado para un papel es mucho menos costoso, hablando de costos en precio y hablando de costos energéticos. Para poderlo volver a transformar y regresar a otro producto, pues requiere mucho menos energía. De ahí le sigue quizás los plásticos. El reciclaje de los plásticos representa un costo un poquito más elevado que el cartón o que el papel, pero no es un costo tan elevado, ¿no? De ahí nos encontramos al vidrio principalmente, porque ya el vidrio, reciclar el vidrio, pues estamos hablando de 1000 grados de temperatura para poder dar forma, y entonces necesita bastante energía para poder transformar nuevamente el vidrio. Resulta que a lo mejor, pues, digamos, bueno, no veo tanto problema, pero la parte de la contaminación a lo mejor en el vidrio, resulta que para poder lograr esas temperaturas tengo que usar mucho combustible. Y a lo mejor no es de plástico, pero tiene que ver igual con una parte de contaminación. Y los metales, bueno, pues todavía son mucho más costosos en el proceso de reciclado, porque sus temperaturas, dependiendo de la aleación, puede ser mucho más costoso lograr, tanto en costos económicos como en costos energéticos, para poder darle un segundo uso a estos metales. Entonces es una idea muy general del tema del reciclado, y empezamos a entender, pues a lo mejor sí me sigue conviniendo usar cartón, sí me sigue conviniendo usar un polímero biodegradable porque me representa menos energía, porque me representa menos costo, vale la pena, porque a lo mejor lo puedo retribuir, o ese polímero se regresa mucho más rápido a la naturaleza que otro polímero, pues a lo mejor sí vale la pena, pero siempre estar consciente que los polímeros, del caso de biodegradables, pues bueno, aunque se regresen muy rápido a la naturaleza, tiene que haber un proceso de reforestación constante y continuo. Es un tema igual, independientemente de esto, un tema muy sensible, porque no está existiendo los programas. Existe como la solución de que el polímero biodegradable viene a sustituir el polímero sintético, pero lo que no se está presentando es que para poder obtener esos polímeros tiene que haber un proceso o una ley o algo que promueva que se esté recuperando realmente las materias primas de donde proviene ese tipo de polímeros. Y puede ser desde la yuca, puede ser desde diferentes tipos de almidones, que son harinas principalmente, como los conocemos de manera general, diferentes tipos de almidones, o pueden ser el PLA, que se obtiene a partir de fermentaciones, que de alguna otra manera también usa vegetales que se ponen a fermentar para producir ácido láctico y de ahí hacer el polímero biodegradable. Entonces hay que ver si es un juego entre cuánto tiempo lo voy a usar, vale la pena, no vale la pena. Y aunque actualmente igual estamos muy concientizados del uso de los plásticos y que tenemos que usar menos plásticos, también existe una tendencia a usar más el comercio en línea que usar el comercio presencial. Y ahí trae una serie de factores que de alguna u otra manera a los jóvenes les va a estar impactando en pocos años, ¿no? ¿Por qué? Porque pues el comercio en línea requiere menos mano de obra, es mucho más práctico, pero desde el punto de vista plásticos
si ustedes están comprando en línea, los que compran, no todos, pero los que compran, se darán cuenta que sus empaques vienen no solo en cartón, vienen también en plásticos, vienen quizás una compra que si estarías haciendo directa, no te lo estarían dando en plástico. Entonces, las tendencias de convivencia de la sociedad también están cambiando. Y por lo tanto, de manera inconsciente, por un lado quiero reducir el consumo de los plásticos, pero por otro lado hago acciones que resulta que están usándose más plásticos. Y el otro tema es que sí es importante que empecemos a alinear nuestros productos o nuestros envases para que de alguna otra manera empiecen a ser reciclados. Actualmente en México no se recicla ni el 2% de todo el polímero que se utiliza. O sea, podemos hablar que quizás de 100 botellas que se están usando de un solo uso o una sola vez, y puede ser un jugo, puede ser una agua, puede ser un champú o puede ser cualquier otro producto que simplemente se le da un uso y se va a la basura. Entonces el 2%, 2 botellas de cada 100 solamente se están reciclando. ¿Por qué? Por lo mismo, porque representa quizás a veces energéticamente no tan conveniente, a veces económicamente, y también porque muchos de los productos, cuando se empieza a hablar de que ya es un material reciclado, empezamos a pensar que ya no tiene las mismas características y entonces no lo consumimos. ¿Qué pasaría si ahorita te dijeran, bueno, la botella de agua que estás tomando ya lleva 2, 3 recicladas? Entonces de manera inconsciente pensamos que es un material que ya estuvo expuesto a algo y quizás tenga alguna cierta contaminación. Entonces son creencias que tenemos que cambiar y darle la oportunidad al uso de los materiales reciclados para diferentes usos. Y no solamente estamos hablando de botellas, ¿no? También incluso ya hay un tema en donde la misma ropa se está haciendo a partir de materiales reciclados, ¿no? Entonces se está promoviendo pasito a pasito, quizás va muy lento, pero va pasito a pasito en diferentes aspectos este tema de la recuperación. Y de ahí, pues bueno, no nos queda más que de alguna otra manera pensar, ¿no? O sea, ¿qué voy a usar? Una bolsa biodegradable, una bolsa de papel, voy a usar un contenedor que a lo mejor el plástico no es tan grueso, que se ve delgadito, que no pesa mucho. ¿Y por qué les digo esto? Porque pues les decía de los conceptos de biodegradable, ¿no? Si el plástico se puede romper más fácil, si el plástico pierde peso, que son de los conceptos que se usa para considerarlos como biodegradables. O si voy a hacer un polímero mucho más grueso que voy a estar utilizando una y otra vez. Entonces, desde mi perspectiva es qué vas a usar y para qué lo vas a usar, y si lo puedes usar una y otra vez, pues qué te conviene mejor para precisamente no dañar el medio ambiente. Porque si son materiales que, por ejemplo, voy a estar usando una y otra vez y voy a estar tirando, entonces voy a estar generando más contaminación. Y mientras exista esa tendencia del ser humano o ese fanatismo del ser humano por las grandes urbes, pues si ustedes ven en cualquier ciudad, los plásticos están en todos, desde la construcción de edificios para aligerar el peso, en automóviles, en celulares, en bolsas, en electrodomésticos, en utensilios para herramientas, en autos. Y en general, tú solamente tienes que voltear, ves un anuncio y parte de esos anuncios están hechos entre metal y plástico. Entonces, de repente estamos fascinados por este tipo de cosas, pero a la vez sabemos que hay elementos que pudiéramos estar controlando un poquito más su uso, pero que nos gustan, ¿no? O sea, de alguna otra manera, muchos anuncios publicitarios están hechos a base de polímeros. Anuncios que de alguna manera se están cambiando constantemente, al menos las diferentes estaciones del año. Si tú vas a un centro comercial, vas a ver anuncios que si es primavera, que si es verano, que si es otoño, que si es invierno. Y tú ves a un centro comercial y cada 3 meses están cambiando estos anuncios. Y estos anuncios están hechos a base de polímeros. Entonces nosotros mismos estamos promoviendo que este consumo pues esté dando. Hay que estar conscientes de ese tipo de cosas, y no solamente es de un solo uso de bolsas, ¿no? Sino de cómo convivimos. Y bueno, para
finalizar, pues quisiera decirles gracias, que también así como hay un mundo de contaminación por los plásticos, también hay paisajes hermosos que podemos conservar y de alguna manera caminos que podemos conservar para que no solo nosotros, sino las futuras generaciones puedan transitar libremente, ¿no? Y no dejemos caminos como el que vemos en la parte derecha de la pantalla, en donde esos caminos se están saturando de un uso excesivo de los plásticos. Entonces hay dos temas ahí. Sí, el plástico contamina, pero ¿quién usa el plástico? ¿Y cuánto usas el plástico, no? Entonces quizás ahí es el tema doble de la conciencia, ¿no? Con ciencia sabemos que hay polímeros que se rompen mucho más fácil, que se integran más, pero que están a base de elementos que van a competir contra materiales renovables que pudieran ser usados para la elaboración de alimentos. O puede ser que usemos el polímero sintético, pero le estemos dando un buen uso, que estemos reusando. Y solo basta pensar, por ejemplo, en una bolsa, ¿no? Si regresamos a lo más común, porque en México, pues en años anteriores estaba muy de moda que se quitaran las bolsas de hule y que se empezó a introducir mucha bolsa de papel, mucha bolsa textil, que a final de cuentas los textiles están incluyendo mucha parte de los polímeros de plástico, o sea, que son plásticos enmascarados en tipo de telas, ¿no? Que se pueden usar una y otra vez, pues entonces es un plástico bueno, ¿no? Entonces si usamos un polímero biodegradable que se me va a romper, que si voy al súper y se me va a romper, probablemente le estoy haciendo más daño que si uso una bolsa que puedo estar usando una y otra vez, una bolsa más resistente. Pero quizás si es una bolsa que se va a usar una vez y que lo que contiene ahí, pues no puedo usarla, pues a lo mejor me conviene usar un polímero que sea biodegradable para que podamos recuperarlo de manera mucho más rápida. Entonces, desde mi perspectiva, creo que como seres humanos tenemos la alternativa, la dualidad entre elegir uno u otro, porque no es que los quiera eliminar de manera rápida, no se va a eliminar, porque como les decía, el metal, pues en cierto momento se consideraba que pues cierto tiempo se iban a cambiar por metales más ligeros. ¿Se han cambiado por otros metales? Aleaciones, sí. Seguramente los polímeros se van a controlar más, sí. Pero no solamente depende del polímero, sino depende también de nosotros como personas, el uso, ¿no? De cuánta cantidad y cuánta la moda a veces quiero estar de algo, porque eso hace que promueva el uso de polímeros. Margarita, este es parte de este recorrido que les quería compartir. No sé si tengas alguna duda, alguna pregunta que tengan las personas que nos están observando. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Rolando, de verdad nos llevaste de la mano pues por un viaje por la historia, por así decirlo, y también estas reflexiones finales, ¿no? Al final de cuentas pues tenemos algunos productos y también hacer ese análisis, pues cuánto tiempo tardan en degradarse, qué vamos a hacer y demás. Y justo aquí tengo una pequeña botella de vidrio que me dieron en un evento hace un año, porque el año pasado fue el año internacional del vidrio, ¿no? Y nos decía, por un mundo limpio como el vidrio, ¿no? Y entonces aquí, sin duda, pues decimos, bueno, ¿cómo vamos a utilizarlo, no? Queremos satisfacer una necesidad básica como hidratarnos, ¿no? Puede ser un vidrio, puede ser un vaso de plástico, puede ser una botella de PET, o sea, ahí está esa necesidad, pero también, como mencionas, es decisión de cada uno de nosotros, y que cada una de esas decisiones pues está haciendo que pues exista estas islas de plástico, por ejemplo, ¿no? Y que justo ayer estábamos platicando de todos estos plásticos que están en los océanos. Pues agradecerte sin duda, muchísimas gracias por estar aquí, compartirnos tu tiempo, tu espacio y sobre todo pues tus conocimientos, y que bueno, aquí hay un comentario. Muchísimas gracias. Le agradecemos muchísimo a Patricia que esté con nosotros y nos dice una pregunta: ¿cuál es la diferencia entre un polímero y un plástico? Porque justo en algunos momentos nos decías polímeros, en otros momentos plástico, entonces fue como de, ¿qué onda? Cuéntanos cómo, para poder identificar muy bien eso, por favor. Sí, muy simple. El polímero, su origen es en la estructura química. Y, o sea, el polímero puede ser chiquito, puede ser grande. Hay polímeros que son muy flexibles, que no se consideran dentro de plásticos, pero los plásticos son aquellos
que provienen de los polímeros, pero que son mucho más grandes, que le dan características al material de ser más rígido, que puede tener una funcionalidad. Incluso, por ejemplo, un jabón puede ser considerado como un polímero, pero como el jabón es líquido, entonces pues no se considera un plástico. Un plástico ya es sólido. Entonces, los plásticos tienen su origen para los químicos o para los científicos, tienen su origen en los polímeros. Para que tú puedas entender los plásticos, tienes que convivir y platicar con los polímeros. De otra manera no podrías modificarlos o hacer cambios en ellos. Pero su característica principal es que estos ya se convierten en materiales rígidos. Y hay muchísimos tipos de polímeros. Perfecto, muchísimas gracias. Y justo también hay un tema muy interesante que ahorita está como muy en boga, ¿no? Y que está la economía de la dona, la economía circular. Y entonces nos pregunta también Patricia Rodríguez, ¿qué impacto tiene la economía circular ante el uso desmedido de los plásticos? ¿No? Es un tema muy interesante. También viene lo de responsabilidad extendida, ¿no? Bueno, hay muchísimos conceptos, ¿no? Para tratar de evitar estas externalidades o estos impactos no positivos, por así decirlo. Entonces, ¿nos podrías comentar al respecto? Claro que sí, mira, la parte de economía circular no solamente es para los plásticos, sino la economía circular tiene que ver con todos aquellos materiales que pueden ser introducidos nuevamente a la cadena productiva. Si tú tienes un producto que sirve para uso comercial o para satisfacer alguna necesidad, y que ese material lo puedes regresar de nuevo a la cadena una vez de usado, entonces esa es como la parte circular. Y los plásticos han sido estudiados por economía circular, pero lo que te decía ahí tiene que ver con la parte económica, tiene que ver con la parte energética, tiene que ver con la parte ambiental, que tanto a veces representa, por ejemplo, energéticamente, un plástico, volverlo a fundir para hacer otro metal o usar materia prima virgen. Entonces, probablemente, tú comentabas, ¿no? En el caso del vidrio, ¿no? Pues el vidrio puede ser, sí, una alternativa, pero cuando tú rompes una botella, bueno, pues lo integras y se va haciendo cachitos de nuevo y se integra como sílica o sílice en la tierra, pero cuando quieres ocupar ese vidrio, tienes que volverlo a fundir. Y entonces, a lo mejor no lo tiras tan fácil, pero su energía para volver a transformar el vidrio es muy alta. Y entonces no estás contaminando directamente con el uso del vidrio o con el objeto de vidrio, sino con la transformación. Entonces hay polímeros muy sensibles, muy prácticos e incluso que sí se están integrando nuevamente a la cadena productiva, porque su uso energético pues representa una equivalencia entre usar materia prima virgen y usar el proceso de reciclado. Entonces dices, bueno, ya compite tanto en energía, ya compite tanto económicamente y en tiempos de procesado, porque también es fundamental, el consumismo es muy grande a veces, que el mercado está pidiendo productos, y que a veces pues igual el tiempo de procesado, de reciclado es más largo, porque lleva un paso o dos pasos más que si lo haces de materia virgen, ¿no? O sea, que no se ha usado. Y entonces la economía circular sí ha representado y ha otorgado información muy valiosa para poder tomar decisiones en este caso. Pero todavía hay muchos elementos, por ejemplo, a lo mejor un zapato, ¿no? No lo vemos, pero un zapato está constituido de plásticos. Puede ser gomita aparentemente, pero es un polímero, es un poliuretano, ¿no? Que las suelas, que principalmente es a donde se utilizan. Y tú dices, bueno, pues ¿cuánto me representa volver a meter a la cadena productiva ese tipo de polímeros? Puede ser costoso o no costoso. Entonces, se tienen que ir tomando decisiones multidisciplinarias, no solamente una área, a lo mejor como ambientólogos, a lo mejor economistas, a lo mejor científicos, y eso sigue siendo un problema en la toma de decisiones. El ponerse de acuerdo entre diferentes áreas no siempre es fácil. Si a veces cuando estás en un equipo de trabajo, aun cuando tengan el mismo perfil que tú tienes, pues se pueden tener diferentes ideas y por lo tanto representa un cierto grado de dificultad poder tomar una decisión en grupo cuando los grupos son muy grandes, ¿no? Cuando los grupos son pequeños es mucho más fácil. Ahora imagínate cuando a lo mejor un político, un científico, un ambientólogo, un economista, tiene que reunirse para tomar estas decisiones porque tiene que hacerse en conjunto. Entonces,
pues todavía se vuelve mucho más complicado. Aunque a veces parece ser que hay disposición, la Agenda 2030 tiene como esta perspectiva de poder facilitar una vida más limpia y poder trabajar y usar polímeros, que representa una alternativa bastante buena, pero que actualmente estamos 2023 y todavía no sigue quedando claro para dónde va la Agenda 2030. En México, en el caso de México, apenas se empieza a legislar, se menciona muy poco, se habla de ella, pero en realidad no ves un resultado. O sea, el político llega, toma lo que hay, y llega otro político, deja eso y quiere hacer otra cosa, y entonces olvidó el trabajo previo, y entonces se olvidó la parte ambiental. Y en la parte ambiental son de las más castigadas, si lo queremos ver así, porque no representa todavía para el político como un punto de partida para ganarse a los votantes. Y así cada tema, digo, eso me lo da un poquito el poder analizar el desarrollo regional. Tú empiezas a entender todo ese tipo de cosas cuando empiezas a estudiar cómo una región crece, ¿no? Y hacia dónde va. Pero tienes que tomar muchos elementos de los que están ahí y que realmente puedan ayudarte para tomar decisiones. Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias por tus aportes. Y justo ese es un tema muy interesante, también pensar, ¿no? Cambiar, tener una perspectiva de la famosa economía lineal o como comprar, usar y tirar, ¿no? Que de hecho vamos a reflexionar en los próximos días en nuestro cineclub, ¿no? Sobre ese tema, ¿no? Sobre un documental que lleva ese título y justo nos menciona, ¿no? Puede ser una oportunidad para ver un producto como otro subproducto, ¿no? Etcétera. Y también me gustaría preguntarte, y bueno, es una pregunta que hace días, si no mal recuerdo, me hicieron, y me encantaría que nos compartieras ya también tu punto de vista y ya para ir cerrando. Por ejemplo, me platicaban, bueno, me hacían la pregunta sobre el tema del reciclaje de los plásticos y yo les decía, pues bueno, es mejor antes de reciclar, pues podamos reducir o reutilizar algún producto, pero también hablábamos de cuántas veces puede ser reciclado un plástico, cómo podemos saber si puede ser reciclado, ¿no? Hablamos de los tipos de plástico, ¿no? Y que algunos pues pueden ser reciclados, otros no, cuántas veces pueden ser reciclados, etcétera. No sé si nos puedas compartir un poco de eso. De todos modos, vamos a detallar un poco más en específico mañana sobre el reciclado del PET, ¿no? Solo de ese tipo de plásticos, ¿no? Pero Sí. es un mundo, ¿no? Los tipos de plástico. No sé si nos puedas comentar un poco de eso también. Con gusto, mira, en los tipos de plásticos el PET pues representa el ser un elemento que se puede reciclar fácil porque el uso energético para volverlo a transformar todavía no representa ser más costoso que usar materia prima. Entonces ahí van compitiendo los usos energéticos y económicos. Entonces por eso se recicla mucho el plástico, porque es un polímero que no requiere mucha energía para volverlo primero a cortar, luego fundir y luego transformar en lo que quieras hacer. Ahora, ¿cuántas veces puedes reciclar el plástico? Va a depender de cada polímero, porque también durante su uso, si tú usas un plástico que, por ejemplo, para una computadora, ¿no? Que va a estar expuesta al sol, no es lo mismo a una computadora que va a estar en tu casa, que no le va a dar el sol, que está, o sea, es bajo la sombra. Entonces hay polímeros que tienen esas características y que dices, bueno, pues no pasa nada, puedes reciclarlo varias veces. ¿Y cómo se puede determinar? Pues se van determinando en función de las características que requiere el producto. Hay polímeros que por el simple hecho de volverlos a la cadena productiva pierden ciertas propiedades, pueden ser dureza, tensión, resistencia al impacto, ese tipo de cosas. Entonces, cuando tú tienes ese tipo de polímeros y le vas a dar un uso que requiere esas características, se puede hacer en la actualidad, se está haciendo algo que se llama compositos, que es usar ese polímero y le agregas algún componente que te permita recuperar las características de ese material. Entonces lo puedes usar una y otra vez. ¿Cuántas veces? Pues cuánto te los permita. Habría que ver para qué objeto y cada vez que lo reciclas, si sigue manteniendo o si tienes que adicionar algo. Y eso puede alargar la vida del reciclado bastante.
muchísimas veces. Hay productos que se hablan de 5, 10, 15 veces que se puede estar usando. Incluso hay polímeros que se usaron para algo que era una necesidad mucho más fuerte, que requería características de resistencia más fuerte, que duraran más, que duraran al sol, que no se degradaran. Cuando se reciclan, a lo mejor ya no tiene esas características, pero puedes transformarlo en otro utensilio que sí puede servir. Entonces puedes ir haciendo todo ese tipo de búsquedas. En donde sí se tiene más cuidado para el reciclado es en el uso de polímeros, como pudiera ser el PET. Cuando lo usas, por ejemplo, tú tienes un contenedor de leche, ese contenedor de leche, vas al súper, compras tu leche, vas a tu casa, te consumes, lo tiras o lo reciclas, lo pones en un lado, el reciclador lo separa nuevamente, lo llevan y lo reciclan. Entonces hay un reglamento en donde te dice cuántas veces ya está siendo reciclado ese material y le van poniendo un código y le pueden poner 1 o 2 veces reciclado. Normalmente son 2 o 3 veces que lo reciclan, no más, cuando tiene que ver con el contacto de alimentos. Porque puedes seguirlo utilizando, pero el problema es cuando te decía, la concientización. De repente, si tú sabes que una botella ya fue usada y aunque fue reciclada, y en ese proceso de reciclaje se pudo haber muerto cualquier bacteria, cualquier virus, cualquier cosa, porque pues la temperatura a la que se somete para el reciclado, pues inhibe este tipo de bacterias o cosas que pudieran estar presentes, pues lo podrías usar sin ningún problema. El problema es que inconscientemente el ser humano siempre tiende a buscar que algo sea nuevo. Tú quieres un auto y el amor a los autos nuevos no es otra cosa más que a veces el olor del auto. Incluso hay ciencia para eso, ¿no? En donde lo que la gente va a una agencia de autos si quiere, porque se enamora del olor del material nuevo. Entonces, lamentablemente es parte igual de la conciencia que tiene uno que ir tomando, que tanto puedo estar usando o no. Y bueno, pues en realidad esta plática es precisamente eso. Yo creo que es llevarlos por un caminito en donde ustedes pueden tomar sus propias decisiones hacia dónde. Yo, en mi perspectiva, los invito pues a tomar conciencia realmente cuánto necesito los objetos para ir reduciendo el consumo. Pero por un lado, pues yo les puedo estar diciendo que reduzcamos el consumo, pero por otro lado estamos siendo bombardeados con una gran cantidad de información para consumir más y más y más diferentes tipos de productos que tienen que ver con los plásticos. Perfecto, muchísimas gracias. Y pues bueno, ya la última pregunta, y ojalá igual para ya no alargar más esta charla y ya no robarle más tiempo, pues nos comentan también si nos podrías comentar al respecto sobre pues su punto de vista sobre el mar de plásticos, ¿no? Justo es lo que habíamos comentado, ¿no? Estas famosas islas de plástico que en su caso 99% de plástico. Hay otros residuos, pero pues desafortunadamente creo que pues ese abuso el abuso y consumismo, ¿no? En ese sentido de este producto, como mencionabas, ¿no? Entonces no sé si nos puedas compartir un poco sobre este tema, ¿no? Y pues también agradecerte y ya en ese sentido, en esta última reflexión de la noche, pues nos puedas dar tu llamado a la acción, ¿no? O alguna recomendación final y te agradecemos infinitamente por tu participación. Pues gracias nuevamente y te respondo de manera muy rápida para no alargar esto. Resulta que, bueno, pues sí, o sea, el mar está recibiendo mucho de estos residuos, pero otra vez, ¿no? Cuando la basura no llega sola al mar, ¿no? Hablamos mucho de la contaminación y que el mar, y sí, lamentablemente muchas especies marinas se están perdiendo por diferentes factores, no solamente por el plástico, desde el hecho de que cada vez se estén haciendo más centros turísticos en zonas de arrecifes o lugares en donde a la gente le atrae estar muchísimo ahí, ¿no? Entonces son decisiones que si había lugares en donde podías respetar de alguna otra manera un ecoturismo, si quieres verlo así, de repente pues llegan grandes cadenas y empiezan a construir, y entonces empieza a consumir y en el mar empiezan a llegar este tipo de materiales. Y ahí es a donde a lo mejor valdría la pena empezar a meter más este tipo de materiales entre una mezcla entre biopolímeros y polímeros naturales, porque como te decía, uno de los conceptos de biodegradable es que qué tan rápido absorbe agua
ese material. Entonces imagínate que haces un material o construyes un material que tenga una característica de dualidad, ¿no? En el sentido de que se mantenga su forma, su uso, mientras lo estamos usando, y las condiciones ambientales, porque todo lo que llega al mar, pues seguramente llegó por una playa, alguna costa, en donde hay mucha humedad, entonces tienes que tener materiales que resistan a la humedad para que puedas transportar lo que tengas que transportar en estos materiales. Pero si este material, en lugar de durar 100 años ahí en el mar, o que ande flotando, por su capacidad de absorber agua, se empieza a descomponer más fácil, pues es ya una ayuda, ¿no? El problema es entre la toma de decisiones, es que queremos ver entre el negro y el blanco, ¿no? Y matizar un esquema medio a veces no les parece como razonable. O usas negro o usas blanco, ¿no? Entonces, en el caso de este tipo de materiales, por ejemplo, si empezáramos a sectorizar hacia dónde van ciertos productos, podría ser empezar a construir materiales para esas zonas, reduciendo pues las cantidades que van al mar. Ahora, eso es lo que va al mar, pero en realidad la mayor cantidad de contaminación pues son las que se generan en las grandes ciudades y no necesariamente están en el mar, sino que están incrementando rellenos sanitarios. Entonces el mar, porque lo podemos ver o porque podemos encontrar un pececito muerto, pero lo que no vemos, por ejemplo, cuando llevan la basura a un relleno sanitario, que tanto se filtra a un acuífero y eso contamina agua y esa agua va a parar al consumo humano. Ese tipo de cosas no las vemos. Entonces es más difícil tener una visión de impacto. En el caso de la basura en el mar, pues nos damos cuenta y creo que sí puede haber alternativas. Incluso el mismo bar a veces te arroja las respuestas, ¿no? En el caso de México, pues ahí ahora hemos escuchado mucho que el sargazo, ¿no? Y a final de cuentas, sargazo pues se puede convertir igual en un plástico, en un polímero. Puede haber un proceso de transformado. Entonces el mismo sargazo pues puede ser utilizado para producir productos que se van a usar en la región y que de alguna otra manera se puede ayudar que sean biodegradables y que pues se puedan descomponer de manera más rápida. Perfecto, muchísimas gracias y pues justo por eso el título de la charla, ¿no? También pues la ciencia es como una herramienta fundamental también para poder lograr estos cambios y que puedan ser más, podamos ser más armónicos con la naturaleza y con nuestro entorno. Y pues de verdad, muchísimas gracias por tus aportes y sobre todo, pues también si alguna persona quiera contactarte, pues justo ahí tiene pues tus contactos. Te agradecemos infinitamente tu participación y sobre todo esperemos que las personas que nos acompañaron les agradecemos infinitamente y también pues al público que nos pueda ver en otro momento, ¿no? Es lo bueno de estas plataformas, ¿no? Que se queda la información, que se pueda socializar, se pueda compartir y que pueda generar ese cambio que necesitamos. De verdad, muchísimas gracias, doctor Rolando Luna, por darte el tiempo. Sabemos que había algunas complicaciones ahí en la agenda, pero de verdad te agradecemos infinitamente y que estuvieras con nosotros esta noche y pues también agradecer al público que estuvo con nosotros y pues bueno, mañana nos vemos en la última charla de estos webinars que se crearon con mucho cariño, un plástico menos en la naturaleza. Mañana vamos a hablar pues en específico del reciclaje de un tipo de plástico que es el PET, ¿no? Cómo se recicla, su clasificación, etcétera, en qué se puede transformar y demás. Y ya para el final, el fin de semana tenemos nuestro reto, ¿no? De un plástico menos. Entonces, te agradezco muchísimo, te mando un fuerte abrazo y que pasen